Nadie puede ganarse la salvación. Pero la doctrina sana, la doctrina verdadera que transforma nuestro corazón, también afecta nuestra conducta. Efesios capítulo 2, versículo 10, tan solo un versículo después del que hemos leído antes, el mismo apóstol dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos textos después del que hemos leído sobre la carta de Pablo al joven Tito, en el capítulo 3, versículo 8, dice: los que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. En otras palabras, mis amados hermanos, no somos salvos por obras, pero verdaderamente los que han sido salvos hacen obras. No hacemos obras para ganarnos su favor. Más bien, es debido a ese favor inmerecido que el corazón transformado manifiesta su agradecimiento mediante obras piadosas. Obras de agradecimiento. Esta es precisamente, mis amados hermanos, la tesis de la carta de Santiago. En toda su carta, Santiago está comprobando esto: que el corazón que ha sido transformado por Dios dará evidencia de que tiene una fe viva y no una fe muerta. Santiago, siervo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo, le escribe esta carta a las 12 tribus que están en la dispersación. Hermanos judíos que están pasando por diversas pruebas. Quizá ellos no entienden el propósito de las pruebas, pero Santiago les anima a tener sumo gozo en medio de las pruebas, porque Santiago sabe que el propósito, o uno de los propósitos de las pruebas, es evidenciar la naturaleza de nuestra fe. Tiene como propósito distinguir entre la fe muerta y la fe viva. Y noten cómo Santiago afirma esto en el capítulo 1, versículo 3. Dice el texto: sabiendo que la palabra, o mejor dicho, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Repito, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? De vuestra fe. La fe será probada continuamente en la carta de Santiago. Santiago continuamente, alrededor de toda su carta, está continuamente probando cuál es la naturaleza de la fe de su audiencia. ¿Es una naturaleza viva o es una naturaleza muerta? Y en el capítulo 1, versículo 22, Santiago expone su tesis, la tesis de su carta, al decir: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Una característica de la fe verdadera es que no solo oye, sino que obedece lo que oye en la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe será probada no solo en decir que cree, sino en cómo vive lo que cree. Cómo lo aplica a su vida diaria. Santiago va a demostrarnos que la fe va a ser probada al día a día. Santiago ha estado probando la fe continuamente en toda su carta, y ahora Santiago nos presenta una prueba más, una situación de la vida que prueba nuestra fe. ¿Cómo planificamos el futuro? ¿Cómo planificamos el día de mañana? Es una prueba más que Dios pone en el corazón de Santiago para probar nuestra fe. Hoy, mediante la exposición de nuestro texto, estaremos observando 3 puntos breves. Que la planificación
La planificación de nuestro futuro es una prueba más que revelará la naturaleza de nuestra fe. Y como primer punto, mis amados hermanos, quisiera hablarles, responder a la pregunta: ¿qué tipo de fe revela el planificar sin Dios? Observen cómo Santiago irrumpe la conversación en el versículo 13, diciendo: vamos ahora. Y esta expresión es fuerte, hermanos. A priori parece una simple expresión, pero en el contexto cultural de los judíos, lo cual era la audiencia de Santiago, era una expresión fuerte. Santiago se planta, mis amados hermanos, ante su audiencia como se plantaba Natán delante del rey David. Se planta ante su audiencia como Elías delante de Acab, como Juan delante del rey Herodes. La expresión que utiliza Santiago es la expresión que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento cuando se ponían delante del pueblo para sentenciar, para establecer la justicia de Dios. ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué una expresión tan severa? Porque lo que Santiago está a punto de exponer no es un simple error teológico, no es un descuido espiritual insignificante. Lo que Santiago va a confrontar es la evidencia de una fe que está muerta, de una fe que no puede salvar, de una fe que dejará a quienes la profesan bajo el juicio de Dios. Es la misma urgencia con la que el apóstol Pablo escribe a 2 de Corintios 13:5, cuando dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Estamos frente a una prueba de fe. Nosotros, como audiencia de la palabra de Dios, debemos entender que hoy nuestra fe será probada. ¿Qué tipo de naturaleza revela la prueba? Y ahora Santiago pinta un retrato, un caso de estudio, un ejemplo concreto que su audiencia reconocería inmediatamente. Nuestro texto dice: los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El verbo está en tiempo presente. Esto no es algo que hicieron una vez. Al parecer, el tiempo del verbo indica que esta es la manera habitual que tenía esa audiencia. Vivían de esta manera. Así es como viven. Así es como piensan. Así es como planifican su vida, su futuro. Déjenme mostrarles la estructura de su planificación, porque aquí está el problema. El problema no está en lo que ellos dicen. Precisamente el problema está en lo que ellos no dicen. Vamos a ver. Hay algo ausente en sus planes que revela qué tipo de naturaleza tiene su fe. Cuenten conmigo las decisiones que están tomando, lo tienen en el texto. La primera decisión que ellos hacen es: hoy y mañana iremos. Primera, ¿ok? Ellos deciden el tiempo. ¿Ok? Parece que son soberanos sobre el tiempo. Segunda decisión: estaremos allá un año. Ellos deciden la duración. El lugar, perdón. Cuando dicen a tal ciudad, disculpen. Cuando dicen a tal ciudad, ellos están decidiendo el lugar. La tercera decisión es que estaremos allá un año. Y ellos están decidiendo la duración. Cuarta decisión: traficaremos. Ellos deciden la actividad. Quinta decisión: ganaremos. Ellos deciden el resultado.
5 decisiones, 5 verbos en tiempo futuro, 5 declaraciones que presumen tener control total sobre el mañana, sobre los resultados, sobre el futuro. Y ahora tengo una pregunta fundamental para ustedes. ¿En cuántas de estas 5 decisiones aparece Dios? En ninguna. Según sus decisiones, Dios no está en el tiempo. Dios no está en el lugar, no está en la duración, no está en la actividad y mucho menos Dios no está en el resultado. No depende de Él. Es como si dependiera de nosotros. Y hermanos, esto no es simplemente una mala planificación. No es simplemente planificar mal. Esto es vivir como si Dios no existiera. Esto es ateísmo práctico. Vivir como ateos. Esto es lo que Pablo describe en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, cuando dice que Dios entregó a los hombres a una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. No lo tienen en cuenta. Y aquí necesito detenerme porque sé que alguien está pensando posiblemente, ¿está Santiago condenando la planificación? ¿Prohíbe la Escritura hacer planes de futuro? No. La respuesta es no, hermanos. Y necesito que esto quede absolutamente claro. Santiago no está condenando la planificación. La Escritura, de hecho, aprueba la planificación sabia. Piensen en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 6 al 8, donde Salomón, aquel rey sabio, nos lleva a la escuela, al seminario de la hormiga. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga planifica y Dios aprueba eso. Piensen en José capítulo 41, interpretando el sueño de aquel gobernador y proveyendo, planificando para el bien del pueblo. Jesús mismo enseñó en Lucas 14, 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está enseñando que la planificación cuidadosa es señal de sabiduría, no de pecado. Entonces el problema no es que están planificando. El problema, mis amados hermanos, es que no están planificando con Dios. No tienen a Dios en cuenta. El problema es que tienen planes, pero sin Dios. Y aquí está la conexión con lo que Santiago acaba de decir, los versículos 11 al 12, en el contexto inmediato. Cuando juzgas a tu hermano, te pones en el lugar de Dios como juez. Pueden leer ustedes. Usurpas el trono del juicio que solo le pertenece a Dios cuando juzgas a tu hermano. Pero ahora, cuando planificas tu vida sin Dios, te pones en el lugar de Dios como soberano. Usurpas el trono de la soberanía que le pertenece a Dios. En ambos casos el pecado es el mismo. Es orgullo, es prepotencia, es insensatez. Recuerden el versículo 6 de nuestro contexto inmediato. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo el capítulo 4 es una expresión, una exposición de esta verdad. Y ahora Santiago va a mostrar por qué esta forma de planificar no solo es orgullosa, sino que también es necia.
No hay nada más torpe que esto. Hacer planes sin tener a Dios en cuenta. Lo primero que nos muestra es el versículo 14, que hacéis planes, y dice el texto, cuando no sabéis lo que será mañana. Ellos no saben el mañana, no lo conocen. No es que tengan incertidumbres, es que no saben en absoluto nada del futuro. Y la escritura es abundante en este punto. Pero por mencionarles simplemente un versículo o dos, Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. El hombre, mis amados hermanos, no conoce en absoluto lo que será mañana. Es más, no sabe lo que será aquí un par de horas. Qué diferencia con Dios, ¿verdad? Para contrastar el profeta Isaías, para contrastar cuán limitados, cuán falsos son los dioses paganos, no lo compara con el hombre, porque así como el dios pagano no sabe el futuro, el hombre tampoco lo sabe. Isaías, el profeta, compara a los dioses paganos, compara al hombre con Dios. En el capítulo 46, versículo 9 en adelante, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, que anuncie lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué diferente es Dios de nosotros. Tú no sabes lo que será mañana. Y Dios anuncia lo por venir desde el principio. Tú vives en niebla, en la niebla de la incertidumbre. Dios ve el fin desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está la locura de planificar sin Dios. Tenemos acceso directo al único ser en el universo que conoce el futuro a la perfección, con certeza absoluta. Y en vez de acercarnos a Él, lo excluimos completamente de nuestros planes. Es como estar perdido en el desierto, bajo el sol abrasador, con un mapa perfecto y un agua ilimitada en tu mochila, y no querer abrir la mochila por creer en tu orientación. Es una tontería, una locura. Es necio. Es una insensatez. Pero Santiago, mis amados hermanos, no se detiene ahí. No solamente golpea a su audiencia diciéndole que no conocen el futuro y que es una insensatez hacer planes sin Dios. Va a mostrar algo más. Algo que va al corazón mismo de nuestra existencia. El mismo versículo 14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? No pregunta qué haces con tu vida, sino qué es tu vida. ¿Qué es esa cosa que llamas existencia? Y él mismo responde con una imagen. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora no solo nos dice que no conocemos el futuro, nos lleva a la debilidad de nuestra corta vida, cuando la denomina neblina. Piensen en esa imagen. En cuestión de minutos, a veces en cuestión de segundos, la neblina se evapora, se desvanece, desaparece como si nunca antes hubiera estado. Santiago dice que así es nuestra vida. Eso es lo que somos. Job meditó extensamente sobre la fugacidad de la vida. En el capítulo 14 dice, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores,
sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El salmista medita en lo mismo. En el capítulo 39, versículo 5, y dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. La Escritura está saturada de este mensaje. Nuestra vida es neblina. Somos temporales hasta el punto de ser casi inexistente cuando se nos compara con la eternidad de Dios. Y sin embargo, estos individuos que no conocen el futuro, que su vida es como neblina, que pueden desaparecer en un segundo, tienen la osadía de hacer un plan sin poner a Dios en medio. Como si ellos fueran eternos, como si conocieran el futuro, como si su vida no corriese peligro. Hemos dicho dos cosas que revelan el planificar sin Dios. Primero, ignorancia. Somos ignorantes. No conocemos el futuro. Y segundo, nuestra vida es como neblina. Es una vida corta, es una vida frágil. Ahora, no incluir a Dios en nuestros planes trae a la memoria, hermanos, el jardín del Edén. ¿Recuerdan a Eva? Amén. Ella tomó una decisión. Tomó una decisión sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta las palabras de Dios. ¿Qué hizo Eva? Usurpar el lugar de Dios. Cuando Satanás le dijo a Eva: seréis como Dios, sin lugar a dudas, ella se tragó esa mentira. Se lo creyó. Cuando planificas sin ninguna referencia a la voluntad divina, sin ningún sometimiento a su soberanía, sin ningún reconocimiento de su autoridad, estás diciendo: yo soy Dios de mi propia vida. No necesito a Dios. Yo soy el Señor de mi futuro. Eso es lo que hizo Eva. Y eso es lo que revela planificar sin Dios. Y ahora conectemos esto con la tesis de Santiago. Como recuerden, en el capítulo 2, versículo 19, dice el texto: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Santiago? Que puedes tener una buena teología, que puedes tener un buen contenido de información doctrinal y estar espiritualmente muerto. Estos planificadores que Santiago describe probablemente creían en Dios. Es posible que asistieran a las sinagogas. Es posible que conocieran las Escrituras, pero vivían como si Dios no existiera. Y eso revela que su fe está muerta. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la obra que debería acompañar a la fe genuina en la soberanía de Dios? La obra de someter tus planes a su voluntad. Reconocer que eres soberano y someter cada uno de tus planes a su perfecta voluntad. A esa voluntad que conoce el futuro, que es inquebrantable. Y si esa obra no está presente, si vives como un ateo práctico, si planificas sin Dios, eso revela una fe muerta. Una fe que no salva. Santiago nos está poniendo un espejo delante. Nos está mostrando cómo se ve la fe muerta en acción. No aquí en la iglesia, en casa.
¿Cómo se ve esa fe en casa? ¿Es esto lo que se ve en tu vida? ¿Es este tipo de vida que estás llevando a cabo en tu presente? ¿Así planificas? ¿Así vives? Damos gracias a Dios de que nuestro texto no termina ahí. Santiago nos va a mostrar el otro lado, la otra cara de la moneda. Nos ha mostrado una fe muerta. Y yo no quiero tener esa fe. Nos va a mostrar una fe viva. La fe que quiero tener y que seguramente ustedes quieren tener. Versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir. En lugar de, nos revela un contraste. Algo distinto, la alternativa, el otro camino. Al decir Santiago deberíais, nos marca el camino correcto. Esto no es una sugerencia, esto no es un consejo para considerar. Es el deber de todo creyente. Esto es lo que debe caracterizar a quien genuinamente ha nacido de nuevo. Esto que a continuación va a decir Santiago es la marca distintiva de una fe viva. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, necesito que entiendan algo absolutamente crucial antes de continuar. Santiago, al decir si el Señor quiere, no está enseñando una fórmula mágica. No está diciendo que si tú añades las palabras si Dios quiere al final de cada oración, ya has cumplido. No está diciendo eso. Hay personas que tratan la frase como un amuleto. Que no importa cómo vivan, no importa qué tipo de plan estén haciendo. Ellos dicen, amén. Están orando, quizá. Voy a decir algo y no quiero ofender a nadie. Y Dios lo sabe, hermanos, que no vengo a ofender a nadie, vengo a predicar su palabra con el único deseo de hacerles bien. Pero es común en nuestra época, en la iglesia contemporánea, los divorcios. Es común. O las separaciones. Y es como, imaginen por un momento, no me pongo a ustedes, me pongo a mí. Imaginen por un momento que yo, por H o por B, me separo de mi esposa. ¿Cuál debería ser mi oración? Señor, restaura mi matrimonio. ¿No crees? Señor, restaura mi matrimonio. Pero ¿y si yo me pongo a orar al Señor y le digo, Señor, esa mujer no era buena para mí, dame otra mejor? Y yo digo al final de la frase, si Dios quiere, o en el nombre de Jesús, amén. Esa oración no va a llegar ni al techo, hermanos. No se olviden que las oraciones tienen que ir acorde con la voluntad de Dios. No se puede tratar la sangre de Jesucristo, su nombre, su persona, o el si Dios quiere, como un amuleto a mi conveniencia. No es lo que Santiago está enseñando. De hecho, lo que Santiago está enseñando es precisamente todo lo contrario. Si el Señor quiere, no es una fórmula para recitar al final de una frase. Es la actitud que marca la vida del creyente. Es un reconocimiento genuino, profundo, constante de que Dios es absolutamente soberano sobre cada aspecto de mi existencia. Amén. Observen las dos áreas específicas donde la fe viva reconoce la soberanía de Dios. Santiago las pone en orden. Primero, la existencia. Dios es soberano sobre tu existencia. Segundo, las acciones. Dios es soberano
sobre tus acciones. Si el Señor quiere, vamos con la primera, si el Señor quiere, viviremos. Cuando dices si el Señor quiere, viviré, estás reconociendo una realidad teológicamente fundamental. Tu vida no te pertenece. Tu próximo latido de tu corazón no está garantizado por ti. Tu respiración no es un derecho, es un regalo. Cada momento de tu vida es un acto de gracia de Dios. Cada respiración que tomas es misericordia divina. Cada latido de tu corazón es providencia divina. Vives porque Dios en su gracia te sostiene en existencia segundo a segundo. Escuchen cómo la Escritura testifica esta verdad. En Hechos capítulo 17, versículo 28 dice el apóstol, Lucas recitando al apóstol, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Daniel 5, 23, el Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos nunca honraste. Job 1, 21, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Salmo 31, 15, en tu mano están mis tiempos. Amén. ¿Entienden lo que significa eso? Significa que tu próximo latido, como hemos dicho antes, no está garantizado por tus fuerzas. Eres neblina que desaparece. Puede desaparecer así. Si hoy después del culto tienes la oportunidad de ponerte en la mesa y comer con tus hermanos, recuerda que es un acto de la misericordia, de la gracia inconcebible, inmerecida de Dios. Si tenemos eso en mente, las ansiedades se van a ir. Amén. Todo tipo de ansiedad, todo tipo de inclinación satánica se va a ir. ¿Por qué? Porque tú no pones en el trono tu corazón, tú no pones en el trono los pensamientos de este mundo. En el trono está Dios. Y mientras Él esté en el trono, podemos confiar. Amén. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su rebaño. El buen pastor no pierde sus ovejas. No las maltrata, las cuida, las protege. Esta es la actitud de la fe viva. La fe viva reconoce constantemente cada momento de su vida que está experimentando la gracia de Dios. Está experimentando un regalo, su misericordia. Santiago no se queda ahí, Santiago va más allá y dice que si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Primero, Él es soberano sobre tu existencia, no lo dudes. Segundo, Dios es soberano sobre tus acciones. Y aquí nuevamente la Escritura testifica absolutamente. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová todo lo que quiere lo inclina. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. El Dios que es soberano. Tú puedes planificar, pero Dios dirige. Puedes tener proyectos, pero Dios establece.
Tú puedes proponer, pero finalmente va a ser Dios quien disponga. Y eso es lo que reconoce la fe viva cuando dice, si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. No está diciendo que planificar es malo. Está diciendo que planificar debe hacerse con las manos abiertas. Señor, estos son mis planes. Haz con ellos lo que tú quieras. Señor, mira, necesito una casa. Toma. Toma, Señor, yo necesito esto y te lo voy a pedir a ti porque tú eres mi Padre. ¿A quién le vas a pedir? ¿A quién le vas a orar que te conteste? ¿A un Dios mudo? ¿A un Dios sordo? Él es tu Padre. Órale a Él, háblale a Él. Y pide que Él te bendiga, que Él te acompañe, que su presencia sea notable en tu vida. Señor, necesito esto. Por supuesto, no vayas con la lista de la compra. Algunos van al Señor a orar con una lista de la compra. Necesito la mayonesa. No. Pero si Dios quiere, reconoce que no hay mejor plan que el que Dios quiere. Tengo inquietudes, me tengo que ir de viaje, me quiero ir a vivir a otro lugar. Plantéate si es la voluntad de Dios. Plantéate si es la voluntad de Dios. No, es que me quiero casar, he visto a esta chica. Plantéate si es la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo sabes si es la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, no busques un profeta. Busca la profecía. Busca la palabra de Dios. Porque es la profecía infalible. Es la que no falla, es la más segura, según el apóstol Pedro. Así vivían los apóstoles. Pablo dice, Hechos 18, 21, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. En 1 Corintios 4, 19, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. 1 Corintios 16, 7, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y también lo repite igual el autor de los Hebreos. ¿Ven el patrón? ¿Ven la línea? No es una frase que Pablo o el autor de los Hebreos usan ocasionalmente cuando se acuerdan de Dios. Esta es la postura constante de sus corazones. Pablo era consciente de que Dios era soberano sobre su vida y sobre sus acciones. Eso es lo que llevó a Pablo a cantar cuando estaba en la cárcel. Eso es lo que llevó a Pablo a escribirle a los Efesios. Él estaba en la cárcel y comienza Pablo su carta diciendo, wow, alabado sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo un hombre puede encontrar esa fortaleza estando en la cárcel? Únicamente porque sabe que Dios es soberano. Y que aunque posiblemente él haya perdido la rienda de su vida, hay un Dios en los cielos que no pierde nada. Amén. Y ahora Santiago establece el contraste. Después de mostrarnos cómo debe ser, nos muestra cómo no debe ser. Versículo 16. En vez de decir, si el Señor quiere, dicen ellos, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. La palabra que Santiago usa para soberbias se refería originalmente a charlatanes,
que subían a una plataforma en la plaza pública para vender productos y a veces engañaban. Eran mentirosos, vendedores de falsas esperanzas, promotores de promesas que nunca podrán cumplir. Eso me recuerda a los falsos profetas, me recuerda a los falsos apóstoles. Santiago dice, cuando planificas tu vida autónomamente, cuando presumes de tus planes como si dependieran totalmente de ti, eres un charlatán. Estás haciendo alarde de algo que no tienes. Estás presumiendo del control que no posees. Y aquí está el contraste devastador. La fe muerta se jacta en sus planes como si fueran garantizados. La fe viva somete sus planes a la voluntad de Dios. Por último, quiero responder a la pregunta, ¿por qué importa lo que se revela aquí? Santiago va a declarar por qué esta distinción entre la fe muerta y la fe viva no es simplemente una diferencia de estilo, no es una preferencia personal, porque esto afecta eternamente. Versículo 16 al final dice, toda jactancia semejante es mala. La palabra que Santiago usa es la misma palabra que usa todo el Nuevo Testamento para describir a Satanás. Satanás es llamado el maligno, usando exactamente esta misma palabra. ¿Por qué Santiago usa un lenguaje tan duro, tan fuerte? Una comparación tan extraña al parecer. Porque Santiago quiere que entendamos la gravedad de lo que está en juego. Quiere que veamos la conexión entre planificar sin Dios y el pecado original de Satanás. Recuerden quién fue Satanás algún día. Isaías 14:13 al 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Palabras del propio enemigo. 5 declaraciones. Yo haré. Son 5 actos de una voluntad autónoma. Tampoco tiene en cuenta a Dios. 5 decisiones de rebelión contra la autoridad divina. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Fue el deseo de usurpar el trono de Dios. Era la ambición de ser soberano, de ser como Él. Fue la arrogancia de pensar que podía operar independientemente de Dios. Y Santiago dice, palabras duras, cuando tú planificas tu vida sin Dios, cuando declaras con arrogancia, yo iré, yo estaré, yo haré, yo ganaré, sin ninguna referencia a la voluntad divina, estás imitando a Satanás. Estás siguiendo su mismo patrón. Estás repitiendo su pecado. Es por eso que esto es maldad. No es simplemente un error, hermanos. No es una mala costumbre. Es maldad satánica. Es pecado del mismo carácter que el pecado que expulsó a Satanás del cielo. Pero cuando tú dices, y aquí está el contraste. El contraste glorioso, hermanos. Cuando nosotros no tenemos en cuenta al enemigo, a la voluntad divina, su autoridad, su soberanía sobre nosotros. Cuando queremos hacer de nuestra vida algo que no dependa de Dios.
tomamos nuestras decisiones sin tener en cuenta su palabra, nos estamos pareciendo al enemigo. Pero cuando usted dice, si el Señor quiere, no se parece al enemigo. Se parece a uno que estuvo en un huerto llamado Getsemaní. En los peores momentos de su vida dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El propósito de Dios en cuanto a la salvación del hombre, por supuesto, primeramente su gloria, pero para que su gloria se lleve a cabo es que seamos semejantes a su Hijo. La fe que es producida por la palabra de Dios nos va a llevar en un proceso hacia la imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso, aquel que ha sido transformado por la palabra de Dios dirá siempre, si el Señor quiere, pareciéndose a Jesús. Entonces, lo que se revela en tu planificación, lo que se revela en tus planes, no es insignificante. O revelas una fe muerta, o revelas una fe viva. O estamos imitando al enemigo, o nos estamos pareciendo cada vez más a aquel que nos salvó. Y aquí necesitamos regresar al versículo 6, porque es la clave teológica del capítulo 4, como hemos dicho antes, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste es un término militar. Significa ponerse en formación de batalla contra alguien. Cuando vives en orgullo, cuando operas en autonomía, cuando planificas sin Dios, Dios se convierte en tu oponente. Dios mismo está en formación de batalla contra ti porque estás actuando en soberbia. Piensen cuán aterrador es eso. El Dios omnipotente, el creador del universo, resistiéndote activamente, oponiéndose a ti. Y el contraste es glorioso. Lo que dice el texto, que da gracia a los humildes. No solo tolera la humildad, sino que da gracia a la humildad. Derrama bendición sobre aquellos que son humildes. Favorece a aquellos que son humildes. Entonces, cuando planificas con Dios, cuando vives en constante reconocimiento de su soberanía, cuando sometes cada plan a su voluntad, no solo estás evitando la oposición divina, sino que estás posicionándote para recibir su bendición, su gracia, su misericordia. Necesitamos esa gracia. Necesitamos su gracia para cada respiración, para cada momento de nuestra vida, para cada decisión. Y esa gracia fluye hacia los humildes. No seamos soberbios. No pensemos que Dios está aquí en el local y que no está en la calle, o que no está en el trabajo, o que no está en casa. Mis amados hermanos, la vida cristiana no se rige por los momentos del culto. La vida cristiana es día tras día, noche tras noche. Versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quiero terminar con esto, no quiero ser más extenso. Es uno de los versículos más importantes en toda la Escritura, sobre lo que se llama pecado de omisión. Normalmente pensamos en el pecado como algo que hacemos, algo malo que hemos hecho. Pero Santiago nos recuerda que también hay pecado en lo que no hacemos. En el bien que conocemos y que no hacemos, hay pecado. ¿Cómo se conecta este versículo con todo lo que
Santiago acaba de enseñar. Santiago acaba de mostrarte cuál es la actitud correcta del creyente al decir, si el Señor quiere viviremos, haremos esto o aquello. Acaba de revelar cómo debe vivir el creyente genuino, reconociendo constantemente la soberanía de Dios en su vida. Entonces ahora, los que saben, los que han escuchado esta verdad, ahora que has sido enseñado, ahora que has escuchado la palabra, si no lo haces, es pecado. No podemos decir no lo sabía, porque la palabra se ha predicado. Ya lo sabemos, no tenemos excusa. Se ha explicado, se ha dicho, no podemos decir que no lo entendimos. Planificar tu vida sin Dios no es simplemente un error. No es simplemente falta de sabiduría práctica. Es pecado. Pecado contra la soberanía de Dios. Pecado contra la autoridad divina. Pecado contra el señorío de Dios. Contra el Rey. Por eso importa lo que revela tu forma de planificar. Porque revela la realidad de tu fe. La naturaleza de tu fe. Porque muestra si esa fe que profesas es viva o es muerta. Porque pone al descubierto si ha sido genuinamente transformado por el Evangelio. Mis amados hermanos, el Evangelio no es solamente la doctrina de la gracia. No, es una parte del Evangelio, posiblemente fundamental también. El Evangelio no es solamente decir con nuestros labios que Dios escoge incondicionalmente. A veces se nos llena la boca en nuestras predicaciones y estamos todo el día que el hombre está depravado, muerto espiritualmente y Dios lo coge. Muerto y Dios le coge, muerto y Dios le coge. Y siempre lo mismo. Y siempre estamos predicando que el hombre no vale nada. Y que Dios es soberano y que Dios... Y eso es verdad. Eso no es mentira, hermanos, pero eso no es solo eso el Evangelio. Hay mucho más. Ese hombre que estaba muerto espiritualmente, cuando Dios lo llama, lo escoge incondicionalmente y lo llama en su gracia irresistible. Mis amados hermanos, cambia. Es transformado. No se queda igual. Cuando las confesiones de fe antiguas dijeron que la perseverancia de los santos, eligieron un buen término, porque siempre estamos pensando que somos salvos porque Dios nos preserva, y eso es verdad. Pero indudablemente el hombre también persevera. Y el que no persevera, no es salvo. ¿Lo entienden? Santiago nos está poniendo ante la pared. Y ha sacado la espada de su palabra para recordarnos que esto, el culto, no es solamente vida cristiana, que hay mucho más allá. Y nos está diciendo cómo viven ustedes cuando se van por esas puertas. ¿Qué percepción tienen sus compañeros de trabajo sobre ustedes? Dicho de una manera más, inclusive más fuerte, ¿qué piensa su cónyuge de usted? Yo puedo predicar como un ángel, hermanos, y después en casa tener una mala imagen. Y eso es un falso evangelio. Es un evangelio que no produce salvación. Es una fe muerta. La fe viva es esa fe que sigue encendida cuando baja del púlpito. Es la fe que sigue encendida cuando tienes un problema en el trabajo y tú sabes lo que hacer. Oye, te quieren echar, hay rumor de que te quieren echar. ¿Qué vas a hacer? Clávate de rodillas. Clama a tu Dios. Eres el Dios de lo imposible. Tienes una enfermedad, tienes un problema, una situación de dificultad extrema. ¿A qué esperas para ponerte de rodillas y decirle, yo te incluyo en cada uno de mis planes? Mi vida te pertenece. Es tuya mi existencia. Pero no solamente te pertenece mi vida, también te pertenecen mis pasos. Lo que hago, lo que no hago, lo que digo, lo que pienso.
lo que dejo de hacer. Gobierna mi vida. No quiero que solamente seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Y no hay Salvador si no hay Señor. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, porque ha sido por tu misericordia, Señor, que hoy estoy de pie y que puedo predicar tu palabra. Torpemente expuesta, Señor. No tengo más recursos, Señor. No tengo más capacidad. Y he explicado tu palabra muy torpemente, Señor, porque soy hombre. Y mi vida es como neblina. Pero confío en tu Santo Espíritu, Señor, que llevará tu semilla donde yo no puedo llevarla, Señor. Y te ruego que produzca buen fruto, Señor. Aquí hay buena tierra. Y tu palabra, que es una buena semilla, producirá buen fruto. Lo creo, Señor. Lo creo porque tú, Padre mío, te complaces en salvar. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, por su crecimiento. Oro, Padre mío, por su siervo, por el pastor que tú has plantado en este lugar, para que tú los bendigas grandemente, Señor. Para que tu presencia lo acompañe. No solamente que los demás vean que tú estás con él, sino que él mismo vea y sienta que tú estás con él, Señor. Porque como siervos te necesitamos a ti exclusivamente, Señor. Necesitamos tus fuerzas, tu compañía. Si no, así es imposible. Gobierna nuestros planes y nuestra vida, Señor. Y estamos agradecidos de que así sea, porque tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.